Hola a todos, en este video aprenderemos a utilizar la circunferencia unitaria. Las coordenadas de un punto P que se mueve sobre la circunferencia unitaria se pueden expresar en términos del ángulo θ que forma el radio OP con el semieje positivo de las X. Este ángulo θ es un ángulo del centro, por lo tanto subtiende un arco de la misma medida que el ángulo. Es por este motivo que siempre medimos los ángulos en radianes. De ese modo podemos identificar la amplitud o medida del ángulo con la longitud del arco que subtiende. En la medida que el ángulo T varía, las coordenadas del punto P varían con él. A la abscisa de este punto P, la coordenada X del punto, la llamamos coseno de T. Mientras que a la ordenada del punto P, es decir, a la coordenada Y del punto, la llamamos seno de T. De este modo, las funciones coseno de t y seno de t modelan el comportamiento de la abscisa y la ordenada, respectivamente, del punto P en la medida que hacemos variar el ángulo t. Si ubicamos en el eje X, en el plano cartesiano, en el eje X los distintos valores para el ángulo t y en el eje Y los valores de coseno o de seno, obtendremos gráficas para estas funciones. Aquí tenemos las gráficas de las funciones seno y coseno. Observémoslas junto a la circunferencia unitaria. Aquí la tenemos. Cuando el ángulo t es 0, las coordenadas del punto P coinciden con las coordenadas del punto A, es decir, el punto se encuentra en el 1,0. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1, como vemos también aquí en la gráfica, y el seno de 0 es 0, como podemos apreciar en la gráfica de la función seno. Si t es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de pimedios radianes, entonces el punto P se encuentra en la ubicación 0,1, aquí. De modo que el coseno de pimedios es 0, como vemos también en la gráfica, y el seno de pimedios es 1, como podemos apreciar en la gráfica del seno. De igual manera podemos pensar ahora en un ángulo extendido, un ángulo de pi radianes. Para t igual pi, el punto P se traslada al menos 1,0, de modo que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Si el ángulo es de 3 pi medios, el punto P se traslada a las coordenadas 0,-1, es decir que el coseno de 3 pi medios es 0 y el seno de 3 pi medios es menos 1. Si consideramos ahora un ángulo de 2 pi radianes, entonces el punto P vuelve al punto original, al punto inicial 1,0, y por lo tanto el coseno de 2 pi es igual a 1 y el seno de 2 pi es igual a 0. Por supuesto, podríamos considerar ángulos mayores que 2 pi. Para ángulos mayores que 2π, el punto P vuelve a recorrer la circunferencia, es decir, vuelve a pasar nuevamente por los mismos puntos, de modo que los valores de coseno y seno se van repitiendo. Lo mismo pasa si el punto P recorre la circunferencia en el sentido opuesto. P irá en el sentido opuesto cuando midamos los ángulos en sentido negativo. Las coordenadas del punto P nuevamente se irán repitiendo respecto de las que ya obtuvimos cuando t variaba entre 0 y 2π. Lo que quiero que observemos es que en realidad t puede tomar cualquier valor en r. Puede ser mayor que 2π y también puede ser menor que 0. Por lo tanto, el dominio de ambas funciones es r. Pero como los valores de coseno y seno se van repitiendo, cada vez que p completa una vuelta a la circunferencia, vemos que las funciones coseno y seno son periódicas de periodo 2π, es decir, los valores de coseno y seno se repiten cada 2π. Y eso nos permite extender las gráficas de la función seno y coseno ahora a todo r. Aquí vemos las gráficas de las funciones seno y coseno con su dominio r. También podemos apreciar de ambas gráficas que las funciones coseno y seno tienen recorrido el intervalo cerrado menos 1, 1. Hemos visto cómo obtener, por ejemplo, el seno y el coseno de 0, el seno y el coseno de pi medios, pi,
2pi, 3pi medios, pero ¿cómo obtener el seno o el coseno de otros ángulos? Para eso debemos hacer uso de la circunferencia unitaria. Para algunos ángulos es posible obtener relativamente fácil el valor de seno y coseno. Algunos ángulos para los cuales es fácil obtener estos valores son pi sextos, pi cuartos, pi tercios, además de 0, pi medios, 3pi medios, 2pi, ¿verdad? Aquí en estas tablas vemos, por ejemplo, los valores de seno y coseno para un ángulo de pi cuartos, 3pi cuartos, 5pi cuartos, 7pi cuartos y también los que ya comentamos, pi medios, 3pi medios, 2pi. Si tenemos los valores de seno y coseno, también podemos obtener los valores para tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque recuerda que la tangente de un ángulo, digamos alfa, es igual al seno de alfa en el coseno de alfa, es decir, la tangente se define como el cociente entre la coordenada y del punto P y la coordenada x de ese punto. Por lo tanto, como podemos ver en la tabla, el coseno de pi cuartos es raíz de 2 medios. También el seno de pi cuartos es raíz de 2 medios y por lo tanto la tangente de pi cuartos es raíz de 2 medios dividido en raíz de 2 medios, es decir, 1. Otro ángulo para el cual la tangente es conocido es el ángulo pi tercios. Nos dicen que la tangente de pi tercios es igual a raíz de 3. Pero no tenemos en esta tabla los valores de seno y coseno de pi tercios. Veamos cómo obtenerlos. Para obtener estos valores debemos acudir a la circunferencia unitaria. Aquí tenemos nuestra circunferencia unitaria y queremos obtener seno y coseno para un ángulo de pi tercios. Observa que en esta circunferencia tenemos aquí x variando entre menos 1 y 1, que es el recorrido de la función coseno, también y variando entre menos 1 y 1, que es el recorrido de la función seno, y sobre la circunferencia tenemos marcados los ángulos en radianes. Vamos desde 0 hasta pi, que es un poquito mayor que 3, y luego seguimos hasta 2pi, que es un poquito mayor que 6. Para obtener los valores de seno y coseno de pi tercios, lo primero que debemos hacer es ubicar un ángulo de amplitud pi tercios. Pi es 3,14 y otros infinitos decimales, ¿no? Por lo tanto, pi tercios es un valor un poquito mayor que 1. Más o menos así se ve un ángulo de pi tercios. Estamos interesados en obtener las coordenadas de este punto, del punto que corresponde a un ángulo de pi tercios, y estas coordenadas se llaman coseno de pi tercios, la abscisa, ¿verdad?, es coseno de pi tercios, y la ordenada se llama seno de pi tercios, es decir, el i es seno de pi tercios. Para obtener estos valores haremos uso de geometría elemental. Partiremos por dibujar un nuevo radio de la circunferencia. Iremos desde el origen hasta el punto 1,0 que voy a llamar A. Ese segmento es un radio de la circunferencia y por lo tanto mide 1, al igual que este radio. Ahora consideremos otro segmento que una P y A. Ahora tenemos un triángulo, el triángulo OPA. Concentrémonos en ese triángulo. Como dos de sus lados corresponden a radios de nuestra circunferencia, vemos que es un triángulo al menos isósceles. Esos dos lados son iguales. Y si esos dos lados son iguales, estos ángulos también son iguales. Si este ángulo se llama, digamos, alfa, vemos que este de acá también mide alfa. Y la suma de los ángulos interiores debe ser igual a pi radianes o 180 grados. Por lo tanto, ¿qué sería 2 alfa? Despejemos de aquí. 2 alfa es igual a pi menos pi tercios, 2 pi tercios. De modo que alfa es igual a pi tercios, es decir que cada uno de estos ángulos mide pi tercios, al igual que el ángulo conocido. Por lo tanto, nuestro triángulo no es solo isósceles, sino que es un triángulo equilátero. Como se trata de un triángulo equilátero, vemos que la altura que cae desde el punto P hasta el lado opuesto, y que por supuesto es perpendicular al lado opuesto, cae justo sobre el punto medio del lado opuesto. De modo que ya sabemos que esta coordenada X del punto P es un medio. Y si X es un medio, observa que X
corresponde a la medida de este segmento. Ese segmento es un cateto de este triángulo rectángulo. Este triángulo, que tiene hipotenusa de medida 1. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos diría? Pitágoras nos diría que el cuadrado de la medida de este cateto, es decir, 1/2 al cuadrado, más el cuadrado de la medida del otro cateto, que es, digamos, i, más i al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa de este triángulo. Y la hipotenusa de este triángulo es un radio de la circunferencia, por lo tanto mide 1. Así, despejando, obtenemos que i cuadrado es igual a 1 al cuadrado, es decir, 1, menos 1/2 al cuadrado, es decir, 1/4. I cuadrado es entonces 3/4. Y si i al cuadrado es 3/4, entonces el valor absoluto de i es igual a la raíz de 3/2. Como en este caso i es mayor que 0, observa que i está por sobre el eje x, es mayor que 0, entonces i es igual a raíz de 3/2. De este modo hemos obtenido entonces x, que es 1/2, y x corresponde al coseno de pi tercios, y también acabamos de obtener i, que es raíz de 3/2. Así ya podemos concluir cuáles son los valores de seno y coseno para un ángulo de pi tercios. El coseno de pi tercios corresponde a la abscisa del punto P cuando el ángulo es de pi tercios, y hemos visto que esa abscisa corresponde a x igual a 1/2. Seno de pi tercios es la ordenada del mismo punto. Gracias al teorema de Pitágoras pudimos determinar que la ordenada de este punto es raíz de 3/2. Vamos a marcarla aquí también, raíz de 3/2. Entonces el seno de pi tercios es raíz de 3/2. Teniendo el seno y el coseno para pi tercios, también podemos obtener la tangente de pi tercios. La tangente de pi tercios es el seno de pi tercios en el coseno de pi tercios, es decir, raíz de 3/2 dividido en 1/2. Así obtenemos que la tangente de pi tercios es raíz de 3. La cotangente de pi tercios es el recíproco de la tangente. Por lo tanto, la cotangente de pi tercios es 1 en raíz de 3. La secante de pi tercios es el recíproco del coseno de pi tercios. Y como el coseno de pi tercios es 1/2, la secante de pi tercios es 2. Y de igual forma podemos ahora obtener la cosecante de pi tercios, que es el recíproco del seno de pi tercios. Como el seno de pi tercios es raíz de 3/2, la cosecante de pi tercios será 2 en raíz de 3. Ya obtuvimos entonces los valores para seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para un ángulo de pi tercios. Más o menos de la misma forma, puedes obtener los valores para seno y coseno de un ángulo de pi sextos. Busca ahora un ángulo de pi tercios, completa un triángulo que sea equilátero y usa geometría elemental para obtener los valores de las coordenadas x e y. Lo mismo con pi cuartos. Traza un ángulo de pi cuartos, completa un triángulo rectángulo isósceles y usa el teorema de Pitágoras para obtener las coordenadas del punto que corresponden a un ángulo de pi cuartos. Y eso no es todo lo que podemos hacer con la circunferencia unitaria. Ya sabemos que para un ángulo de pi tercios, que es un ángulo que está más o menos aquí, el coseno es 1/2 y el seno es raíz de 3/2. Podemos usar esta información para obtener ahora los valores para coseno de 2 pi tercios y seno de 2 pi tercios. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos la simetría de la circunferencia.
Un ángulo de 2 pi tercios se obtiene si sumamos un ángulo de esta misma amplitud sobre el ángulo que ya tenemos dibujado. Obtenemos un ángulo del segundo cuadrante que se ve más o menos así, 2 pi tercios. De nuevo estamos aquí en busca de las coordenadas de ese punto. Observa que este arco de aquí mide pi tercios al igual que este. Y este arco completo mide pi. Por lo tanto, vemos que este arco, el primero, el que le corresponde al ángulo de pi tercios, mide lo mismo que este y lo mismo que este. Por lo tanto, estos ángulos también son todos iguales. Ese ángulo mide pi tercios y pi tercios. Dada la simetría que vemos aquí, podemos concluir que la ordenada de este punto P es raíz de 3 medios, al igual que en el caso de pi tercios. Ambos puntos comparten la misma ordenada. Por lo tanto, ya sabemos que el seno de 2 pi tercios es raíz de 3 medios. Mientras que la abscisa del nuevo punto P, el que corresponde al ángulo 2 pi tercios, debe ser menos 1 medio. Por lo tanto, el coseno de 2 pi tercios es menos 1 medio. Y así podemos continuar ahora en el tercer cuadrante. Podemos pensar en un ángulo de amplitud 4 pi tercios. Cuando el ángulo es 4 pi tercios, el coseno de 4 pi tercios coincide con el coseno de 2 pi tercios, es decir, es menos 1 medio. Y el seno de 4 pi tercios es este valor, que es menos el seno de 2 pi tercios o de pi tercios. Es decir, el seno de 4 pi tercios es menos raíz de 3 medios. Incluso si vamos ahora al cuarto cuadrante y ubicamos un ángulo de 5 pi tercios, podemos ver desde la gráfica que el coseno de 5 pi tercios es igual al coseno de pi tercios, es decir, 1 medio, y el seno de 5 pi tercios coincide con el seno o con la ordenada del punto que estaba en el cuarto cuadrante, es decir, es menos raíz de 3 medios. Ahora que conocemos los valores para coseno y seno de 2 pi tercios, 4 pi tercios y 5 pi tercios, puedes obtener la tangente, cotangente, secante y cosecante de cada uno de estos ángulos. De la misma manera, si usas la circunferencia unitaria para obtener los valores de seno y coseno de pi cuartos y pi sextos, podrás obtener los valores de todas las restantes funciones trigonométricas para esos ángulos. Espero que este video te haya sido de ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.